Le damos la más cordial bienvenida. Como se le hizo saber en su convocatoria, usted sí trae su plan de trabajo para el cual se le dará, en la convocatoria decía 5 minutos, pero si usted quiere utilizar 2 minutos más para poder concluir de mejor manera, se le va a dar un total de 7 minutos. Luego vamos a pasar a una fase de pregunta y respuesta en la cual usted tendrá como máximo 3 minutos para responder cada pregunta. Usted puede llevar el control de su tiempo, ahí está el cronómetro. Vamos a ser estrictos con el tiempo porque así lo hemos sido con los demás. Entonces, queda en el uso de la palabra. Bienvenida. Buenas tardes, señora presidenta de la comisión, señores comisionados y público en general. Me referiré en este caso a mi plan de trabajo que fue realizado para el periodo constitucional de 2026 al 2030. Gracias. En primer lugar, es importante tomar en cuenta la relevancia que tiene el Ministerio Público como institución dentro del Estado de Guatemala, toda vez que se encarga de la persecución penal. Y esto conlleva precisamente la coherencia y la comunidad en general y cómo se convive en sociedad y esa tranquilidad que se puede generar a través de un ministerio público eficiente. De esa cuenta, entonces, tenemos que la visión del Ministerio Público, al ser una entidad autónoma, debiera ser de independencia, debe ser además de imparcialidad, de objetividad, de eficacia y eficiencia, pero de tal manera que cree esa confianza en la población de que efectivamente sus derechos están siendo protegidos y que si se comete un hecho delictivo, definitivamente va a haber una consecuencia jurídica. Esto es importante porque en esta visión es una de las formas en que el Ministerio Público contribuye precisamente a reducir la criminalidad en la forma en que sea efectivo, porque de otra forma nos volvemos a una letra muerta en la cual tenemos toda la legislación, mas no está siendo aplicada. Y la misión en este caso es llevar a cabo ese ejercicio de la acción penal en estricto cumplimiento de la ley. Y esto es muy importante porque vamos a ver los ejes transversales que contienen mi plan. El plan, pues obviamente está en forma general por la circunstancia en que se da y la forma en que se tiene que presentar el mismo. Y vemos el principio de legalidad, de objetividad, de debido proceso, derechos humanos y también el fortalecimiento del Estado de Derecho a través del ejercicio del mandato constitucional. ¿Por qué es importante estos ejes transversales? Porque esto quiere decir que toda actuación que realiza el Ministerio Público debe realizarla con este enfoque. ¿Y qué conlleva esto? Por ejemplo, el principio de legalidad va a conllevar precisamente esa ética, va a conllevar que no exista, que no se tolere corrupción, que no haya tráfico de influencias, que haya un profesionalismo. Debe haber una objetividad también, porque quiere decir que el Ministerio Público, si bien es cierto, ejerce el poder punitivo del Estado, debe ser objetivo al tener todo el aparato estatal para poder ejercer el mismo en contra de un ciudadano. Y por eso es que debe haber este control de objetividad, porque si bien es cierto su función, en este caso es acusatoria, también debe ser objetivo y poder determinar aquellos casos en que hay o no hay una posibilidad precisamente derivado de una investigación de poder perseguir penalmente a alguien. Debe existir el debido proceso porque si nos apartamos del debido proceso, pues no vamos a garantizar esos derechos fundamentales que a la vez se están protegiendo a través de los bienes jurídicos tutelados. Entonces, definitivamente el debido proceso es primario en el ejercicio de la acción penal. También los derechos humanos como tal nos conlleva la Constitución Política de la República de Guatemala, asimismo los tratados internacionales y los convenios internacionales de los cuales Guatemala es parte del proceso y que ha aceptado como parte de sus obligaciones como una comunidad internacional. Por esa razón es que debe tomarse en cuenta también como eje transversal los derechos humanos y definitivamente la relevancia que tiene el Ministerio Público conlleva el fortalecimiento del Estado de Derecho a través de ese mandato constitucional, porque al ser un auxiliar de la Administración de Justicia, debe contribuir a esa paz social, a esa convivencia social y en forma interinstitucional, desde el ámbito que le corresponde, poder establecer esta función. Y entonces tenemos varios desafíos que son principales en este momento, como
la atención al público, la revisión de instrucciones que debe realizarse en este momento para ver qué está funcionando, porque muchas veces en papel sí hay instrucciones o documentos que sí permiten hacer esa función. El problema es que operativamente no está ocurriendo. Entonces, por eso hay que hacer esa revisión. También esas investigaciones en un tiempo razonable, hacer transferencias de capacidades entre los propios empleados y funcionarios, asimismo un control operativo que debe haber en la función de los fiscales y también la coordinación interinstitucional que debe generar esa credibilidad y confianza. De esa cuenta, entonces, tenemos pilares estratégicos, como es la política institucional de calidad de atención, ¿verdad? Que va a conllevar protocolos, instrucciones internas, continuidad, protección a testigos, sistema disciplinario y resolución de conflictos. También tenemos la política institucional, como indicaba, de elevar el nivel de profesionalismo. Y entendamos que el profesionalismo no solo es el conocimiento adquirido, son los valores que yo como funcionario voy a practicar. Es la forma en que yo voy a tratar a las personas, la forma en que yo les voy a solventar y les voy a hacer sentir que se les ha atendido y que se les está aplicando la justicia, porque esa es la percepción que debe tener el ciudadano para poder denunciar y generar esa cultura de denuncia que hoy por hoy no se tiene por la falta de efectividad que hemos tenido y de respuesta en tiempo razonable de parte de la Fiscalía. Y consecuentemente también tenemos las relaciones interinstitucionales, en este caso, para poder, como una comunidad, el Ministerio Público no tiene un corte ermitaño, por así decirlo, es parte de una comunidad, es parte del sistema de justicia y es un auxiliar de la administración de justicia. Entonces, como tal, sí debe de en este caso, relacionarse y crear puentes con las otras instituciones del Estado y también con la política de Estado a efecto de poder prevenir y si se comete un delito que se pueda investigar, que se pueda sancionar y pueda haber una readaptación social para dar cumplimiento a ese mandato, el cual le ha sido otorgado al Ministerio Público. Y por el tiempo, pues me voy a quedar ya en este punto a la espera de sus preguntas para poder contestar en forma más específica. Gracias. Muchas gracias. Vamos a continuar con la ronda de preguntas, para el cual no sé si alguien quiere preguntarle. Decano Lepe. Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, maestra Ponce, mexicanos. Veo dentro de su hoja de vida que ha sido parte de la institución del Ministerio Público. Ha tenido varios años de experiencia fiscal. Y dentro de su plan de trabajo, dentro de los principales desafíos, según veo un resumen que nos presentó, nos habla de generar acciones que tiendan a la transferencia de capacidades hacia el personal del Ministerio Público. En ese sentido, tal vez son dos preguntas, a ver si podemos eficientar ahí el tiempo, como usted considere, o unir las dos. ¿Cuál es su criterio sobre la situación actual de la carrera fiscal y qué acciones realizaría para fortalecerla y qué acciones generaría para esa transferencia de capacidades? Sí, en primer lugar, la carrera fiscal pues, fue concebida precisamente para generar una estabilidad y una especialidad de funcionarios empleados dentro del Ministerio Público, ¿verdad? Muy similar a lo que se concibió también y que fue el origen de la carrera judicial. En este sentido, sí considero que en la forma en que se está manejando en este momento, sí frena esa carrera fiscal, toda vez que si alguien aplica para ser agente fiscal y luego ya tiene las calidades para ser jefe de sección, tiene que volver a esperar una convocatoria. Sin embargo, debiera existir una forma de evaluar en la cual si ya tiene la capacidad de ser agente fiscal y ya está dentro de la carrera fiscal, pues entonces lo que corresponde es que pueda actualizarse o hacer una evaluación más sencilla que no requiera una convocatoria para poder acceder a ese ascenso. Que esos ascensos se den efectivamente, porque actualmente una de las circunstancias que está sucediendo es precisamente eso, que hay convocatorias muy espaciadas, entonces hay muchas personas que ya tienen esas calidades para poder ascender, sin embargo, al no haber convocatorias, pues no pueden acceder a adelantarse en su carrera fiscal.
o bien que están nombradas, pero al final de cuentas, han ganado su proceso, pero igualmente no se hacen estos ascensos directamente por meritocracia. Entonces, sí es necesario, ¿verdad?, poder viabilizar una carrera fiscal que permita esa estabilidad laboral y ese crecimiento dentro del propio Ministerio Público. No sé si me faltó algún detallito. Solo la transferencia de Así, capacidades. claro. Y la transferencia de capacidades, ¿por qué? Porque muchas veces cuando pensamos en transferencia de capacidades, esperamos o pensamos que estamos hablando del exterior hacia adentro. Sin embargo, esto no debe ser así. Hay un acuerdo, ¿verdad?, que hace el reglamento del GIC, que es la gestión integrada de casos. Y dentro de este se establece, en este caso, que hay un equipo de trabajo de fiscalía. Entonces, ese equipo de trabajo, todo aquello que el fiscal pueda transferir a sus auxiliares fiscales o a sus oficiales, debe ser parte de esa transferencia. Si yo, como Ministerio Público, envío a un fiscal a que haga una capacitación, yo tengo que esperar que esa transferencia de capacidades de lo que él está aprendiendo y de la especialidad que se le está dando, lo pueda hacer a su equipo de trabajo. Porque el tema es que van a los cursos y ahí se queda la información. Ya no se transfiere a los subalternos o a aquellos equipos de trabajo que están alrededor de ellos. Entonces, esa capacitación se va perdiendo en lugar de que se vaya multiplicando. Muchas gracias, decano Leo. Gracias, señora presidenta. Sí, doctora Ponce, en el apartado de principales desafíos, menciona en el numeral 3 el fortalecer las diferentes fiscalías a nivel nacional y maximización de recursos institucionales. Tengo duda yo. Actualmente sabemos que no existió o se improbó un presupuesto por parte del Ministerio Público por parte del Congreso. Para cumplir con esto, ¿usted ve necesario esa ampliación del presupuesto o considera que puede haber una reasignación de recursos actualmente? O sea, ¿qué pasaría en todo caso no exista una ampliación presupuestaria? ¿Se puede cumplir con este numeral 3? Claro, recordemos que por eso son desafíos, ¿verdad? Porque específicamente no tenemos en este momento una certeza de poder tener ese acceso. Ahora bien, también es importante que dentro de la evaluación que se haga, ¿verdad?, oportunamente, a la institución se pueda establecer en dónde tenemos exceso de recursos para reacomodar esos recursos, porque definitivamente el fiscal general, por ejemplo, asume en mayo. Ya hay un presupuesto, ya viene una ejecución de medio año, entonces hay que terminar el año. Entonces, dentro de lo que tenemos es lo que en este momento, en el 2026, hay que reubicar para poder prestar una mejor atención. Entonces, puede ser que no se cuente con todos los recursos, pero sí se puede, dentro de lo que se tiene, poder mejorar durante el año con lo que ya se trae, porque no se va a iniciar de año y posteriormente al año siguiente, pues hacer esas reestructuras necesarias. Pero considero que sí se puede realizar porque lo que hay que hacer es maximizar esos recursos en donde más se necesitan y poderlos ubicar. Ahora hay muchas formas de hacer las cuestiones, incluso electrónicas, por ejemplo, por dar un ejemplo, la DICRI es una de las entidades pues, del Ministerio Público, ¿verdad?, que coadyuva mucho a las fiscalías y con ellos pues ya se tiene un sistema electrónico en el cual ahí se hacen las solicitudes y ellos ya mandan los equipos correspondientes, ¿verdad? Entonces, se puede maximizar en eso, se puede dividir, por ejemplo, por regiones, ¿verdad? Por departamentos, dependiendo de la necesidad de cada uno vaya necesitando, y ahí es donde se va a poder determinar. Digamos, tampoco podría yo decirle, mire, voy a tomar esto de acá o de allá, porque en realidad yo lo que he visto es la parte general, que es información pública. Sí le puedo decir que dentro de ello, el rubro más grande que se gasta por parte del Ministerio Público es precisamente en la persecución penal, que es la parte operativa. Muchas gracias, decano Maldonado. Buenas tardes, licenciada Ponce. Buenas tardes. Con respecto tanto a sus pilares estratégicos, donde indica protección a testigos, unidades de atención a la víctima, así como en el punto 8 también de su plan de trabajo, este indica aumentar el nivel de credibilidad y confianza de la sociedad en general respecto a las actuaciones del Ministerio Público. En ese sentido, quisiera saber su opinión sobre las acusaciones que han recaído sobre muchos defensores, ¿verdad?, de casos
señalándolos por el delito de obstrucción a la justicia. Tanto que han habido casos, incluso mediáticos, que han tenido que cambiar de abogados por la misma situación. Y pues obviamente eso definitivamente no aumenta la confianza ante la institución. ¿Cuál es su opinión sobre esta práctica que se ha dado? Sí, yo considero que es parte, en este caso, es importante tomar en cuenta la política criminal establecida y los ejes que ésta tenga. En este caso, definitivamente sí podrían darse casos de no seguirse estas reglas, de hacer estas verificaciones y estas supervisiones, que se puedan dar casos en que se esté criminalizando sobre todo la actuación de los abogados. Y eso sí es muy grave porque debilita el sistema. Si yo como sindicato no puedo optar a una defensa porque va a ser criminalizada, voy a tener que cambiar de abogados, eso es un problema serio. Entonces, la política criminal, que es precisamente esas estrategias, tomas de decisiones, métodos que van enfocados precisamente a la ejecución de la acción penal, deben cumplirse a cabalidad. Y eso es algo que se debe hacer de análisis precisamente para no caer en esa percepción, como usted bien lo dice, de que pueda sentirse el abogado debilitado de poder defender a X o Y persona porque ya sea alguna de las partes o alguna institución pueda criminalizar ese actuar que está contemplado en el artículo 101 de la Constitución como el derecho al trabajo. Muchas gracias, decano Cordón. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, magíster Ponce. En el segundo pilar estratégico de su plan de trabajo, denominado elevar el nivel de profesionalismo y eficiencia en el ejercicio de la persecución penal y la acción penal pública, en el primer lineamiento usted se refiere a la necesidad, lo voy a decir así, de promover reformas legales para distintos objetivos. Uno de estos es, cito textualmente, reducir el impacto de la victimización secundaria. ¿Qué reformas legales cree usted que podría promover el Ministerio Público para ese objetivo, reducir el impacto de la victimización secundaria? Muchas gracias. Con todo gusto, buenas tardes. Sí, efectivamente lo que sucede es que, bueno, dentro del tema victimológico tenemos la victimización primaria, que es por ser yo víctima de un delito. La victimización secundaria es la que me ocasiona el proceso judicial y la terciaria es la que me provoca la sociedad cuando estigmatizan mi caso. En este caso, específicamente de la victimización secundaria, es ese impacto que tiene el proceso en la víctima. Entonces, existen mecanismos que se pueden utilizar para generar, digamos, menor impacto psicológico, físico o emocional sobre las víctimas. Por ejemplo, se utiliza en materia de género y en materia de niñez la cámara Giselle, pero esto no está contemplado, digamos, este tipo de declaraciones con una protección especializada para otro tipo de delitos que sí pueden ser una afectación para la persona. Entonces, este tipo de circunstancias se debe contemplar porque se hace en forma coordinada con el organismo judicial, quien también genera, en este caso, circulares o puede generar acuerdos precisamente para poder tener este tipo de acciones en beneficio de la víctima. Por ejemplo, también se ha dado casos de reestructuración de las fiscalías en donde se cambia constantemente los fiscales. ¿Y qué es lo que hace el fiscal nuevo? Vuelve a llamar a la víctima. Entonces, ahí hay una revictimización. Entonces, deben haber protocolos, en este caso deben haber reglamentación que pueda determinar precisamente esa necesidad de citar al agraviado únicamente cuando es indispensable y que no tenga que recurrir nuevamente a declarar cantidad de veces por cantidad de fiscales que hubiesen, por ejemplo. Entonces, ese es el tipo de victimización que se quiere evitar y que el propio Ministerio Público, a través de la teoría del delito y su línea de investigación, pueda ya con ello trabajar precisamente el caso y poder armar el caso sólido sin necesidad de estar victimizando al agraviado en este caso. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera preguntar? Decano, por el orden, decano Aragón, luego la señora secretaria. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. En varias participaciones se ha hablado sobre el tema estadístico que se requiere en las fiscalías y lo que conlleva o la presión que eso ejerce para
los archivos y las desestimaciones en muchos casos se consideran infundadas. Sin embargo, no podemos negar que en muchos casos se utiliza la denuncia en el Ministerio Público para pretender resolver situaciones de otra naturaleza, civil, mercantil, familia. ¿Cómo equilibrar esas situaciones a efecto que esta herramienta pueda seguir siendo utilizada en aquellos casos en que no es esa la vía o que no existe ningún fundamento para la denuncia, sin que sea interpretado como un mal proceder del Ministerio Público? Claro, sí, efectivamente, precisamente para eso es que existen todos los protocolos de manejo de casos, ¿verdad? Y de hecho existe para la propia desestimación. La propia desestimación sí conlleva por lo menos llevar una investigación preliminar, ¿verdad? Habrán casos que sí es muy notorio, por ejemplo, que es un asunto civil o es un asunto de familia, por ejemplo, una denuncia en la cual se diga, fíjese que vengo a poner una denuncia porque mi ex esposo se llevó a mi hijo, me lo tenía que devolver a las 8 de la noche y me lo trajo a las 8:30. ¿Verdad? Entonces, esto sí es muy claro que es una cuestión que es de familia y es ahí donde se debe resolver. Entonces, aquí puede operar una desestimación inmediata porque es muy notorio, ¿verdad? Que es un tema que el Ministerio Público no tiene competencia para conocer. Sin embargo, hay otro tipo de cuestiones, por ejemplo, cuando son falsedades o cuando son estafas, que sí se requiere hacer una integración tanto del derecho mercantil, el derecho civil, como con el derecho penal y donde se rompe esa línea para establecer si es posible o no continuar con la investigación. Ahí se debe de citar al agraviado. ¿Por qué? Porque muchas veces va en papel una denuncia o se transcribió en forma oral. Entonces, no tenemos claridad y sí es necesario escuchar a la víctima para hacer ese análisis. Lo importante es que el Ministerio Público, cuando desestime, fundamente, porque el tema es cuando yo hago una desestimación y no fundamento, sino que con base en el artículo 310 se puede desestimar porque no se puede proceder o porque no existe delito que perseguir. Y en este caso no hay delito que perseguir, por lo tanto se procede al archivo. Y eso es todo lo que dice la desestimación. Por eso hablaba yo también de la calidad del servicio que se está dando, de la calidad de las resoluciones, de la calidad del trabajo, porque no es solo desestimar, o sea, tenemos que razonar como cualquier autoridad una decisión que se está tomando y máxime si es una desestimación en el cual se le está diciendo a una persona, mire, no puede usted entrar al sistema de justicia con su acción porque lo está haciendo en forma incorrecta o porque no procede. Entonces, sí es necesario generar ese tipo de circunstancias y para eso es precisamente, me llama la atención que el JIC, cabalmente, este acuerdo, el 60-2019, contempla un comité de gestión fiscal. Yo realmente no lo he visto operativizado ese comité. Y ese comité precisamente tiene dentro de sus funciones ver todo este tipo de situaciones para generar criterios precisamente para poder emitir este tipo de resoluciones y que no exista esa percepción. Muchas gracias, señora secretaria. Gracias, presidenta, pero ya la postulante respondió satisfactoriamente al cuestionamiento que tenía. Gracias. Muchas gracias por efecto de tiempo. Vamos a dejarlo hasta acá. Ha concluido su entrevista. Muchas gracias. Le van a acompañar. Gracias. Gracias a todos. Feliz tarde.